Bienvenidos de nuevo, damas y caballeros, a otro episodio de Cine. Aquí con tu host, Luis Vázquez. Por favor, mis queridos caballeros de Cine, por favor, preséntense. Yo soy José, and I just turned 30, and I'm still processing it. Yo soy Alejandro, tengo 31 y todavía lo sigo procesando. It never ends. Yo tengo 29 años, así que todavía soy joven por ahora. Tengo que esperar tarde. Really? I'm older than you? And I'm older than you, so there you go. Yo ni sabía. Pero aquí estamos para discutir dos películas de un poco reducido el equipo. It's post Thanksgiving. Sí. Some of our team members tienen otras cosas que hacer with family and stuff, or for whatever reason. Sí, todavía están comiendo pavo. Yes. Yeah. Los envidio. Yo quiero comer pavo. Yeah, aren't we all? Sí. Exacto. Pues estamos aquí para discutir sobre dos películas del actor Dev Patel, que él estuvo en una de mis películas favoritas, The Last Airbender. No, yo odio esa película. Pero vamos a hablar de Last Airbender, vamos a hablar de esa película. Wait, who was he in Last Airbender? El malo. He was Zuko? He was Zuko. Yeah, he was Zuko. Wait, wasn't he in Slumdog Millionaire? Yes. También. ¿Quién era él en Slumdog? ¿El The protagonist, yeah. El protagonista. Es que se veía tan chamaco en esa. I know. No, porque that was years ago, yeah. He's had quite a career. Yeah. Yeah, a roller coaster of a career. Literal, sí. No, pero estas dos películas, if it shows anything, que lo de Last Airbender wasn't his fault, it really was the directing. Exacto. Yeah. It was M. Night Shyamalan's fault. Oh, sí. Yeah, I can agree to that. Pues, ¿con cuál vamos a empezar? Tenemos Lion y tenemos Green Knight. Lion, vamos a tirar Lion. All right. Vamos a hablar sobre la película Lion. Es una película basada en hechos reales. Es la historia de un niño de la India que se separa de su familia y se pierde en el subcontinente de India y eventualmente es adoptado por una pareja australiana. Y vemos cuando él crece con el nuevo invento que es Google Maps, él decide tratar de encontrar el pueblo donde él vino, que no es tan fácil como decir, me acuerdo del nombre, porque él era tan chiquito cuando se perdió que ni se sabía el nombre de donde él vivía exactamente. So, la película está dividida en dos partes, como quien dice, las aventuras de él cuando niño perdió en India. Y él ya después de adulto como universitario obsesionándose en esta búsqueda de su viejo hogar y esos struggles que tiene como un niño de la diáspora, el privilegio que él tuvo de vivir bajo una familia que were pretty well off económicamente hablando, mientras que otros niños como él no han tenido esa buena suerte y ese struggle interior que él tiene. Right off the bat, es una de esas películas que, como Orengo le llama, misery porn. Gran parte de la película es el sufrimiento que este niño pasa. And it's like, oh God. He notado que el director was tasteful enough para no incluir exactamente qué es lo que le pasan a los otros niños en esta película. Sí. It's more implied than anything, but somehow that makes it worse. Oh, yeah, of course, porque te deja la imaginación run wild. Sí. Y algo que yo aprecié de esta película, que I can't credit it completely to them because esto es lo que pasó de verdad. It has a bit of a bittersweet ending, and I love bittersweet endings. So we're not gonna get into spoilers yet, but the Return of the King, it taught me to really appreciate bittersweet endings. Sí. Like even when you succeed in your mission, siempre hay algo. It's never going to be exactly as you want it, and I always appreciate that. And siempre va a haber algún sacrificio que tú tendrás que hacer en el camino. And the main guy, he's great. He really shows off his acting chops in this movie. Pero Orengo, what do you think? Oh, ok. Pues yo la he visto hace tiempo, no me había acordado mucho de ella, tuve que verla full completamente. No es como Green Knight que
La vi reciente porque la vi en el cine, so la tengo más fresca. Pues, I liked it overall. I will admit, y pues cuando entremos un poquito más in depth, tengo críticas de la película, Of course. pero overall sí está, los que obviamente se botan la bola es el nene chiquito, y obviamente pues Dev Patel, porque obviamente le dieron el meteor role, que era pues él como grande, lidiando con el trauma de haber sido un niño que no se acuerda de su pasado y no se acuerda dónde vivía y tener que usar el Google Earth, como tú dices, para conseguir su... Que in any other context it might have sounded hokey, pero Yeah. de la forma que está ejecutada se siente bastante dramático y estás envuelto en la emoción del personaje donde te come lo que está pasando y no se siente tan fakey o hokey o out there. Las actuaciones overall están buenas. Claro, son más en servicio del plot de lo que es tener un character arc bastante profundo o tener personajes tridimensionales, pero son functional en lo que hacen. Obviamente el final, como tú dices, bien bittersweet. Me gusta la sutileza que hace el director en no explícitamente enseñarte lo que va a pasar con todos estos muchachos, pero se entiende. Por ejemplo, el hermano al principio de la película, he goes, lo deja el solo y se va caminando and he literally se va a los rails y se va por ahí. And I in my head instantaneously I was like, aquí hay algo raro. Why did they show this kid metiéndose en la oscuridad en un rail? Y se fue para el carajo. That's weird. Y después cuando te explican lo que pasa al final, you're like, I see why you subtly handle it that way. Because you're basically telling me that's kind of what's going to happen, pero no te lo quiero decir full porque I don't want to show you that type of misery porn, básicamente. So se aguanta para no tener que irse en el melodrama, bien melodrama, como otras películas pudieran haber hecho, solamente para apelar a las emociones. So creo que jugó bien la línea, enseñarte como que este aspecto bien depresivo, como si fuera Grave of the Butterflies, que más o menos pensé, Grave of the Fireflies, perdóname, que fue más o menos lo que yo pensé cuando estaba viendo esta historia. Ahorita Grave of the Fireflies approaches la película de una forma bien distinta y es bien cruda en su approach. Esta decidió ser un poquito más tenue para que quizá la audiencia no se vomite en tristeza cuando está viéndola. Y pues, Y también yo creo que es porque como la película entera es del punto de vista del protagonista, claro que sí. Obviamente es como niño quizás no llegó a ver lo que le pasó a los otros niños. Exactamente, ejemplo, sí. Sí, yo agree. So, Luis, ¿qué tú pensaste? Like, initial thoughts. Sí, yo pienso que la película fue bien hecha. A mí me encantó toda la secuencia de él, ¿verdad? Corriendo por los trenes, eventualmente se duerme y se va. Pienso yo que la secuencia, cómo fue filmado, el uso de la luz, el editaje, pienso yo que fue bien hecho. También me encantó mucho, ¿verdad? La actuación de Dev Patel y, ¿cómo se llama? Wow, esta actriz que es australiana. Siempre se me va el nombre. Nicole Kidman, gracias. Pienso yo que la química, ¿verdad? Entre ellos dos, ¿verdad? Como que stepmom, adopted mom y el hijo, y que ella no quiere que, ¿verdad? El hijo se vaya por ahí perdido buscando su verdadera familia. La actuación de ella, brutal. Ella es una de mis actrices favoritas y esta película enseña por qué, porque ella tiene esa naturaleza de atrapar estos personajes y hacerlos completamente único, y tú sabes, no se siente que están actuando, you feel that they are there, se siente, sí, son fully fledged characters, están ahí de carne y hueso, y me encantó mucho la historia, y wow, me sorprendió que esto fue una historia verídica de que este niño se perdiera ahí en la India y decide regresar a su padre, y lo que pasa al final, tú te quedas like, oh wow, así como terminó la historia, de verdad me sorprendió, y te dice, ok, ya entiendo que esta película fue nominada por incluir una mejor película. Tiene todas las cualidades para una película Oscar, porque, ¿verdad? Es based on a true story, la dirección, el guión, la actuación, está todo bien hecho, y una película que les recomiendo, ¿verdad? A las personas que, ¿verdad? Les gusta ese tipo de drama, tú sabes, es drama medio trágico, pero es algo que uno ve en la vida real, ¿verdad? Porque sí. uno no puede tener todo lo que uno desea en la vida real. Tú tienes que
aceptar que vas a perder algunas cosas en tu vida, pero posiblemente valen la pena para llegar a tu meta. Yeah. Yo pienso que la película es bien atrevida en el aspecto de que pasó una película americana, una película que pues from the now defunct Weinstein Pictures y ese tipo de películas. Yeah, that made me pull my collar when I saw the logo. I was like, sí, es como que, pero es bien atrevida la película, que por la mitad de la película there's barely a lick of English. Todo es en hindú, todo es, tú sabes. En bengali o en hindi. Exacto, en hindi. So es bien interesante, una película que está completamente mercadeada para americanos. Cómo la película se atrevió, que tú no ves eso muy often. Ya, o sea, vale ejemplo, pero yo lo pensé como cuando hicieron en Wall-E el segmento de como de media hora, que era básicamente silente. Es como que ese approach tan atrevido para una audiencia bastante que no está acostumbrada, para esos tiempos no estaba tan acostumbrada a sentarse a ver contenido internacional de esa manera y tú básicamente imponer, decir, no, vamos a contarte la historia, porque pudo haber sido toda la perspectiva de Dev Patel retrospectively think about his past, que muchas otras películas hubieran hecho ese approach, de tener a Dev Patel front and center, de principio de la película, y todos esos flashbacks pequeños de su pasado. Pero esta película dijo, no, yo voy a enseñarte el primer segmento de la película, la mitad de la película va a ser cuando él está chiquito, toda su trayectoria, y después te va a enseñar el grande dileando con el trauma que ya tú presenciaste por una hora completa. En otro idioma. That shit was ballsy. Yo me quedé como que, wow, I did not remember que esto transcurrió de esta manera y es bien atrevido para el tiempo en que salió, que se hayan tirado esa maroma, porque otras películas y otros directores hubieran optado por, no, yo quiero tener al protagonista, yo creo que tener a Nicole Kidman desde el principio para juquearte, porque tú no tienes nadie famoso por una hora. Al punto que yo me estaba diciendo, contra, cuando salía Dev Patel, porque like, I could have sworn que él estaba más en la película, y cuando me di cuenta, he's like half the movie nada más. So, ese aspecto fue bien interesante. Very bold of them. So, like, I respect the movie for that. Sí. It is. Sometimes you just need the American Tail-esque misery of this kid wandering the streets and seeing the horrors. Oh, claro que sí. Yeah. Te ayuda a venderlo. Muy bien. Yeah. I will say que because of that, la primera parte es infinitamente more engaging que la segunda parte. Oh, yeah. Eso es lo único que va en su contra. Going in a las cosas que no me de acuerdo contigo 100%. Sí. La primera mitad me encantó mucho mejor que la segunda. Sí. Es que es más feeling con toda esa secuencia lo que te queda claro. ¿Qué va a pasar ahora? I found it so weird. Primero que nada, like, entre las cosas que no me gustan es when he gets obsessed with this journey. Sí. And I don't know cuán cercano on the real story this is, porque that's always the thing with based on true stories. So, siempre van a hacer cambios para el lenguaje cinemático. Él había tantas veces que tanta gente que él amaba, que él quería, decía, cabrón, déjame ayudarte. Y él ni decía no, he just walked away. Y es como que, I don't know if this is how you behave in real life. And he has like one speech about his feelings on it. Sí. But it feels so forced for drama. Sí. O sea, that wasn't the best executed. Ayuda que Dev Patel es tan buen actor. Sí. No, esto fue algo de guión. Me parece que no sabían cómo justificar que tenía que hacer esta jornada por su cuenta, aunque tiene gente que claramente estaba dispuesto a apoyarlo full. So, era bien truncated la forma en que él está como que no, es que tú no me entiendes, y se va caminando como una chiquita, como que loco, pero tiene una jeva que te quiere ayudar. Tus padres que son claramente súper privilegiados te pueden dar la mano bien fácilmente y tú, no, esta es mi jornada, este es mi sufrimiento, solo puedo yo sufrir solo. Es como que, I don't get it. It's kind of weird. Y lo otro es que él tiene un hermano adoptado, otro niño indio. Yeah. De lo poco que sabemos, él parece que tiene una condición mental. Like, he goes into, like, estos tics de que él mismo se da, pero, like, y sabemos que he's become kind of a problem child growing up. Sí. But we don't get much more of it. Y hay gran parte del emotional core de esta historia es ese resentimiento que tiene contra su hermano adoptado por cómo trató a la mamá. And it's like, I don't know what he did. Sí. Sí, te entiendo lo que tú quieres decir. You just assume que él era un problema todo el tiempo, so that's why he resents him for it. Pero you really don't see it. Whether, independientemente si llegaron a tener esta conversación en vida real o no, esto pudo haber sido on the hands of a good writer, pudo haber sido una oportunidad para que estos dos puedan comparar sus experiencias en esta diáspora. Un paralelo.
Un paralelo de ellos viviendo en Australia y un paralelo de Dev Patel teniendo este hermano adoptado versus su hermano verdadero y cómo se contrastan entre los dos. Y fue, ¿verdad? Tienes toda razón, it's a complete missed opportunity porque tenías el paralelo ahí mismo y no se jugó con él. Simplemente está sutilmente añadido para tener un poquito de drama entre los personajes y un poquito más de conflicto, pero era una gran oportunidad para jugar con ese tema de lo que es tu familia de sangre y tu familia adoptiva, por decirlo así. Y no se jugó con eso. Yeah, not enough anyway, porque Eso. there is that theme que independientemente, I guess we can go into spoilers. Sure. So Google should use this movie as an advertisement, porque he does find his mother. Yeah. Él está, like, lo enseña como que almost out of chance. Él ve algo en Google Maps que le despista la memoria. Y él encuentra eventualmente, siguiendo ese camino, encuentra su pueblo y él percata, él le decía Bengali o algo así. Sí. Y el nombre era Benga something. I don't know the language, I apologize. Sí, sí. So, es como que, this happy, and then he finally goes. He visits his biological mom, and it's like, this happy moment brought to you by Google. Literal. Yeah. I will admit, me dio como un taco en la garganta cuando se reunieron al final. I was like, oh man. Sí, la emoción estaba y se sentía. Estaba bien hecha. Sí. Estaba bien hecha. Sí. But, and going as to why I call it bittersweet, ahí mismo después que él se reúne con su mamá biológica, and it's this happy moment, él pregunta por su hermano, por Voodoo. Y le tienen que explicar, tu hermano murió hace años. So that's that bittersweetness que él pudo reunirse con su mamá, pero no con su hermano. Yeah. So, and ese uno de was like, oh no, su hermano murió sin saber qué le pasó. Yeah. That's like the worst. Wow. Sí, that was so sad, but it was also so happy to see them together, him and the mom together again. Y después la película, los credits enseñan a las verdaderas personas a quien esta historia está basada, él llevando a su mamá adoptiva a visitar a su mamá biológica. Y como mamá biológica, sin tener que decir nada, porque obviamente no hablan el mismo lenguaje, sin decir nada, tú sabes que le está dando las gracias. And it's like, man, that was really good. Es bien lindo. And then the movie ended with something I didn't expect. Se acaba con un anuncio para un charity en el que uno puede donar para ayudar a niños perdidos y cosas en la India y cosas así. Hay películas que cuando tocan temas heavy así, usualmente ponen la información al final. A mí lo que me tomó de sorpresa fue lo del título. Porque yo estaba toda la película diciendo, ¿por qué demonios se llama Lion? Explícame. Yo pensé que era la perseverancia o el bravery o algo. Y después era el nombre del muchacho. Sí, el nombre Saru es como una pronunciación errónea de la palabra hindi para león. Exacto. Eso fue bien cute. I almost wish they would have found a clever way to implement it in the actual movie. Pero no sé cómo tú, ¿verdad? Secuencialmente hubieras logrado eso, que se hubiera sentido natural y no se hubiera sentido como que just name dropping la propia película. Sí. Yeah, that would have made it a little hokey. Sí, esa es la cosa. I know. Para el mood que esta película, para el tono que tiene esta película. It's a hard sell, es verdad. Lo que pasa es que cuando lo vi yo dije, diablo, that's very clever, puñeta, that's very clever, pero es que está difícil justificarlo en la película con diálogo. Luis, any thoughts? Anything you want to add to this? Sí, también me gustó eso de que al final pusieron de que hey, for charity, donate this, porque es que India, ¿verdad? Un país que tiene un montón de problemas. Tú ves la noticia, India is a very overpopulated country, que mucha gente se pierde. A mí, tú ves imágenes de los tráficos, de la gente poniéndose un taxi y estar en tráfico, que eso no dura para siempre. Y nada, espero que un día se mejore, pero Leon fue como que esa abrirte los ojos, porque muchas veces estamos mal agradecidos de lo que nosotros tenemos, nos quedamos y es como que, oye, por lo menos somos mucho mejor por lo que está pasando en otros países alrededor del mundo, como India, otros países en Asia y en África, que tú te quedas tú sabes que hay que estar agradecido por lo que uno tiene. Y como Vin Diesel dice, no hay nada más importante que la familia. Claro.
Mano, las cosas que nos enseñan es like the part cuando there's this scene que él se encuentra con una mujer que la lleva a su apartamento, le da comida, lo baña y tú piensas como que ay, qué bueno, like en todo este darkness se encontró una aliada, alguien que la ayude. Nope. Y después lo introduce a this dude who gets into bed with him and cuddles him real weird. I'm like, this guy's giving me vibes. I don't like it. Sí. And then, entonces él lo mira y dice, he is exactly what they want. And I'm like, oh no. Y el nene por lo menos tuvo como que la inteligencia de escaparse de la situación because he knew, even from body language, there was something weird going on. Yeah. So I'm really glad, yeah. Y me gusta que no fue tan, like, it was subtle enough de que sabes que la situación está mala, but you don't explicitly know what is it. You don't know if it's trafficking, you don't know, like, you don't know exactly what, because it could just easily be they're going to cut him up and sell his organs, or they could sell him to, like, child slavery, who knows, pero you know que es mala la situación. Y es verdad como tú dices, porque es como que tú no te esperas que va a pasar eso basado en el cliché de que esta persona es bien wholesome, es bien nice, y está ayudando, y de pronto pues con la malicia. That was really good. Yeah. There's always something for this poor kid. Oh, claro. Después, like, a well-meaning muchacho que está en un café, pues lo lleva a la policía, and you're like, well, at least he's getting some help. No, he's just thrown into this orphanage where some of the kids are saying, so the kids say, yeah, this place sucks. Yeah, this place is pretty bad. This is a bad place. And you're like, oh no, how Dickensian. Literal. Please, sir, may I have some more? Yo tengo un nitpick, es bien estúpido, se va a reír de mí. The ending was very solid, like the last scene, que es cuando él está mirando hacia la vista y de pronto ve para el lado en the railings y ve al hermano. Yo tengo un nitpick bien estúpido in terms of editing. Yo cuando estoy viendo la escena, yo digo, esta es la última escena de la película. Full, se siente que es así. Entonces yo veo que es Dev Patel mirando al hermano, el hermano le sonríe, él sonríe para atrás, el nene empieza como acá, el hermano empieza a jugar en los rails, y yo digo, ok, so, lo que yo haría como editor, yo me puse cabeza de editor y dije, ok, eso ahora, vamos a ver a Dev Patel mirando, empezar a caminar detrás de él, el nene está caminando, y de pronto, el va cut to Dev Patel cuando chiquito. Y después van a tener esa reunión bien linda los dos y se va a acabar la película. Pues la película por alguna razón sigue cutting back to Dev Patel grande sonriendo, caminando detrás del hermano, y entonces en la toma donde se supone que se transforme él como chiquito, se chotea, y again, I know this is very stupid, se chotea porque entonces el frame, el nene, el hermano al frente y por atrás se ve el chiquito Dev Patel caminando detrás de él y después corta a Dev Patel grande y creo que después corta a Dev Patel chiquito, una cosa así. Yo dije... tenía el momento para tu transition a que simplemente fuera el hermano en un plano solitario de espalda, cortara el chiquitito y después a ellos together caminando en el railing, la toma de lejos con el antes era un freaking drone shot y después se acaba la película, eso era la toma, pero me la cagaron y yo como editor estaba con esa pizza de que you had the emotion there, pero lo cortaste in a weird way donde a mí no me dio pelo, maldito sea. I know it's stupid, but fue un nitpick que yo tuve. What I found weird is that it showed them happily playing in the train tracks y después al final en the credits dice, oh, his brother died getting run over by a train. Train track, sí, no sé. Yeah, which I don't know si lo que quería aludir era que como el último momento que lo vio fue en el train track o como después supo que el hermano se murió en a train track, I guess que por eso es que lo puso en ese sitio, como que like the spirit is there. También es because like that same train track es donde se separaron. It's the last moment, the last place where they were together. Exacto. So yo presumo que it was something along those lines, pero it's a little tragic que fue después descubierto que on the bright side, his brother didn't have time to wonder what happened to Saru. True. Yeah, that's true. That's making it any less tragic, though. Exacto. Otro pequeño crítica un poquito más sólida es que Rooney Mara, even though fenomenal actriz, she doesn't do much in the story. She's there in service by the plot. Por eso que yo decía que había personajes que estaban en servicio del plot y ella es la más apparent de todo. So, ¿qué creen de eso, de Rooney? Porque ella es fenomenal actriz, pero pues. Yeah, she's just there para darle el drama of having broken up with a girlfriend to like add to the drama. When again, ella es la primera que le dice, bro, I'm here for you, let me help you. Yep. Y él así mismo dice, no, I got a brood alone. Es como que loco, tienes a esta jebota aquí para ayudarte. Minor nitpick, but the dad, the dad is playing. Exacto. Happy. She has resources. Yeah.
minor nitpick, but the dad is played by the guy who plays Faramir, and I fucking love that guy. Sí. Yeah. I fucking love that guy, and I wanted to see more of him. Pero de lo poco que él apareció, siempre he always tiene algo poignant para decir. Yeah. El brego. Algo tan simple como cuando they're having an awkward dinner y le dice algo bien fuerte al hermano, and he just turns back and goes, "Nice one, Mike." I was like, I felt that. I was like, ooh, that is genuine parental disappointment. Oh, sí. Definitivamente. El director, yo chequeé un poquito el backstory del director. Él no ha hecho mucha cosa, pero la otra que tiene ahí que yo estoy curioso por ver es Mary Magdalene. Él hizo una película con Rooney Mara, que ella es María Magdalena, y el Jesús es Joaquín Phoenix. And you know they're married, so it's interesting que hicieron esta película juntos. Yo, a mi entender, esta película no tuvo mucho mercadeo. Esta película no fue tan bien recibida porque aparentemente no era tan buena. Pero cuando yo vi eso, que era el mismo tipo, porque yo había escuchado esta película anteriormente, yo dije, yo siempre tuve una curiosidad de verla. Y ahora por Revisiting Lion, ahora estoy curioso de lo que hizo con esta película. Porque I think that was one of the last movies he's made. No ha hecho mucha cosa. So, parece que fue curioso que él brincara de Lion con esta porque vio a Rooney Mara y después se cajó a Joaquin Phoenix in the process. So it's very interesting que él hizo esa película. Pero ya el director hizo un buen trabajo. I think it was a very solid job. No es su primeriza película, si no me equivoco. Pero demostró que el tipo tiene un estilo y tiene algo que contar con lo que hizo. Es su primera película, his first feature film. Anteriormente le había hecho una serie que se llama Top Lake de televisión. Una miniserie de televisión, Love My Way. Hizo un short en 2003 y un documental en el 2000. Pues there you go. So, entonces definitivamente su primera, pues he hit it out of the park, honestamente. He did a very, very good movie. Wait, according to IMDb, he's involved in Tron 3. Oh, that's interesting. Bueno, hay que ver, porque tú sabes cómo esas cosas siempre fluyen. Yeah, those go into development hell for so long. Okay. Yeah, aparte de esta, that Mary Magdalene movie is the only thing he has. So he's a newcomer. He's technically a newcomer donde se tarda con cojones y saca película. Pero está bien, mejor que se tarde a que haga una porquería. So I appreciate that. I am kind of curious now because, you know, aunque no soy practicante, I was raised in the Catholic faith, and the image of Mary Magdalene, the reformed horror, it's like, wonder what kind of story they're going to tell through her perspective. Yo también estoy en la misma, because I was raised Catholic y yo era hasta freaking monaguillo toda la pendeja. So, oh my God. Yo siempre me ha gustado ese elemento de la espiritualidad. That's why I like Terrence Malick a lot. Por eso, para mí, mi película favorita sigue siendo Tree of Life, y es por eso. Incluso Terrence Malick, una de las películas que él tiene como que en el limbo es que él grabó una película de Jesucristo. Lo cual, de la perspectiva de él, yo quisiera verlo porque él siempre ha sido una persona bien espiritual. He's not strictly religious, pero siempre la forma que él toca el elemento de religión en casi todas sus películas ha sido de una forma bien not in your face, pure flicks type of vibe, donde van a orar la mitad de película y todo se salva, sino es más un elemento elevado en cuestión de, pues, el espiritualismo overall. So, es bien interesante de ver desde el punto de vista más filosófico una historia de Jesucristo. So, it'll be interesting seeing that one de Mary Magdalene, que it approaches, como tú dices, the reformed horror, entre comillas, y también ver la película de Jesucristo a la perspectiva de lo que fue Terrence Malick y cómo he approached it. So, it's kind of cool. Yeah. Oscar escribió algo. I love Lion King. Gracias, Oscar. Gracias por tu granito. Yes, I get it. The movie's called Lion King. Lion King, right? Yeah. Me gusta eso. I'm laughing in French. Yeah. Pero besides that, la película está sólida. Está bien lograda. It's a little sad que it's gonna be a little forgotten, porque no es de esas películas que stand out. Like, si no sabes que existió en el momento que salió. Yeah, compared to the other movies. Sí. Y no es porque sea mala per se, que simplemente pues ha habido películas que stand the test of time, and this is one of them. It's a very good movie, pero it's just one of those que it's gonna be remembered either as the first film of ese director if he becomes huge. Exacto. O como otro good notch en el filmography del actor de Dev Patel. Sí, eso es cierto. Yeah, you're totally right. It's just gonna be relegado uno de esos. Cuando Dev Patel salga una película de Marvel, todo el mundo va a estar como que, ¿quién es ese tipo? Nunca lo he visto antes. Because, you know, that's how it goes. Oh my God, I was just thinking about when estaba viendo en Green as like,
I wonder what Marvel character he's gonna end up playing. Yeah, but that's just gonna happen eventually. But I'm actually, you know what? Say what you will about the Marvel movies, but whenever I see one of these actors like get in one of those roles, I go like, good for them. They got they're paying their bills for a good while with the. Oh yeah, they get the bag. Siempre yo estoy con esa filosofía, for sure. Yo entiendo. I mean, me encojona on a personal level cuando son creativos que peleen 3 años haciendo eso, pero, restarting siempre mi misma crítica de todo esto. Pero yo siempre estoy pompeado por getting the bag, porque literalmente, por ejemplo, y esto lo descubrí hace poco, con Chloe Zhao, she used part of the money que ganó con Eternals para terminar Nomadland, porque Nomadland le faltaban fondos, entonces con el paycheck de Eternals, ella basically sufragó los costos para poder terminar la película, porque ya estaba un poquito on the red cuando estaba haciendo la película. So, por eso digo que cool, que they're getting the bag, porque están usando esos mismos chavos para luego tirarlo en sus proyectitos personales. So, yo estoy confiado por eso. No, if only Hollywood would take a few more risks. I know, right? Like, I know they do calculated risks, como stuff like A Quiet Place and shit like that. That's a calculated risk. O como que House of Gucci. It's a calculated risk. Pero tienes toda la razón. They should just tirarse un poquito más de pecho. Por eso aprecio, aunque ya es un meme, aprecio estudios como A24. Porque por lo menos ahí está el riesgo. Claro, es un riesgo within an aesthetic and a niche. So, siempre van a venderse de la forma de como que, this is for the Gen Zers, como que, the young people type of cinema, como que bien artsy, weird, pero aesthetically pleasing type of cinema. So, yo sé que tiene un nicho. But at least it's kind of ballsy atrevido cuando está haciendo sus cosas. So. And even if he's going to be in a weird mainstream Marvel or Star Wars project, we can all agree that Dev Patel is probably going to do a great job. Oh, yeah. Yo no cabe duda. Nunca cabía duda de eso. Porque en general, estoy checando ahora mismo his filmography, and Lex recommends that we should just talk about him as an actor in general. Sure. Y en todo lo que yo veo aquí, I don't think I've seen him do a single bad performance with the sole exception of The Last Airbender. Yeah. And even then, he gives it his all in some scenes. Yeah. The only thing that I like from The Last Airbender was Dev Patel, the actor who did Iroh, and the music. The rest was a piece of shit. Yeah. I agree. That movie was awful. But is it worse than Dragon Ball Evolution? Yes. Yo diría, you know what? I'll say yes. You know why? Porque por lo menos Dragon Ball Evolution tiene una historia coherente. El Last Airbender is just a bunch of scenes. Well, yeah, but I would argue at least Airbender tried to adapt the story. Dragon Ball didn't even attempt. Exacto, es complicado. Depende de la manera que lo vea, porque on a visual level, y por lo que propone Last Airbender, es más fiel al source material. Pero in the pursuit of doing that, they just basically put greatest hits en toda la película hasta el final. And then the movie ends. So con Dragon Ball Evolution, they decided to tone down the anime aesthetic, hacerlo un poquito más grounded, whatever the hell that means, pero it feels like a cohesive story of a character arc, ¿verdad? Very loose character arc de este personaje siendo el underdog, creciendo, adaptándose, creciendo sus poderes para luego pelear with the big green baddie at the end. So there's a narrative cohesion to it. So it depends on what you value more out of shitty adaptations. Yeah, I guess so, yeah. I have a real pet peeve when they take an IP. Yeah. And it's like, oh, we got this IP. This IP is well known for its unique aesthetic and look. Let's put none of that in the movie. Yeah. Like, I never cared for the Smurfs as a kid. Mm-hmm. But I hated that the movie was like, yeah, we're not... All this fantasy adventure that this series is known for, fuck that. Just put them in New York. Mm-hmm. I hate that. It's going to get me... Then why adapt it if you're just going to puss out like that? Yo creo que lo hacen por cuestión de chavo, porque Sonic hizo la misma mierda. Es this whole thing de que no pueden justificar mitad de una película entera donde basically es CGI completo. Yeah, then in that case, just don't do it. I agree. Oh, full, I agree. Pero pues, it's about milking propiedades. So it was on the Masters of the Universe movie. The studio were like, yeah, we're going to adapt He-Man. We don't have the budget to properly adapt He-Man. Yeah. So let's just put him in a small town because that's what kids want. Yeah, exacto. They want to see this high fantasy sci-fi character in suburbia. Pero, por ejemplo, look at Thor.
La primera de Thor. Tú tienes el primer acto donde es como que todo allá. I understand why, but... pero Thor tiene la excusa that was sort of the gimmick in the comics, too. I know, pero... So, I mean, come on. And even then, it wasn't... It's not... It really is... It's arguably the weakest of Phase 1. Is it the weakest one? Arguably. I would argue Iron Man 2. Yeah, they're definitely. Because that story está fuerte. Because it just takes a break to remind you que viene Avengers. Oh God, yeah. It takes a long break. For mucho que la gente, for as much as people like to praise Marvel for like setting everything up pretty relatively well, it's important to remember that they didn't always get it right. Oh no. No. Pero pues, it was the concept es lo que logró que Marvel se convirtiera en lo que fue. The idea of getting these characters que to various degrees of quality sacaron sus primeras películas y después se juntan. Ese concepto novedoso fue lo que just lo propelled it. Y después, como aprendieron de sus errores, para el segundo phase ellos estaban ya sabían los errores para no cometer. So then the second phase was very much an improvement over the first phase. Which is why I'm excited for when Dev Patel eventually plays Starhawk or some other, going back to him, or some other obscure Marvel character. Definitivamente, yeah. Was it Starhawk? I don't know. Darkhawk? I don't know. Hay un personaje así de Image que se llama Darkhawk o algo así. So, could be something. I know Marvel has like a something Hawk. Okay, iba a decir Moon Knight, but that one's already cast. Yeah, that's already casted. Oh, there is a Starhawk. Great. Oh, but there you go. I know, but actually, the guy playing him, he's being played by Sylvester Stallone. He's one of the Ravagers. Okay. Right. They'll find something to stick him in, Kofia. I need to find another obscure Marvel superhero for him to play. Yeah. Obligado. Preferably one who was originally designed as white, so more people can lose their shit over. Oh yeah, that'd be funny. Pero yeah, overall, I dig the movie. Está cool, el performance de él está sólido. El performance del nene está bonkers. Oh my God, really good. That kid acting was phenomenal. La cara de él, la facción, it felt so real. Todo lo que pasaba, todo el manerismo, toda la ansiedad, los manerismos del nene, la forma que él habla, la forma que él embota. Super strong child acting. Super brutal. Like, he excels really in this movie a lot. Which damn, for a first-time director, that's great. That's great. My first feature film, I had excellent child actors. Que eso es bien difícil, trust me. On a personal level, it's not easy. Not easy to getting performances out of children. It's very difficult. So, es admirable. Por eso digo, cuando yo lo veo, I always tend to darle props a una película por ese evento because I intrinsically know que es bien difícil hacer eso. So, yeah. So, let's talk about The Green Knight. Yes. Green Knight, baby. Loosely adapted from a poem titled Sir Gawain and the Green Knight. Cuenta la historia del Sir Gawain, sobrino del Rey Arturo. One night during their Christmas banquet, this guy, known only as the Green Knight, walks in and says, "Hey, I got a game for you guys to play." A Christmas game. Let's trade blows. One of your knights trades a blow with me, and in 1 year, I'll return that same blow to him. And Gawain just kind of reluctantly accepts, ends up chopping his head off, and everybody thinks, well, so much for the game. And then the Green Knight just gets up, picks up his head and says, "See you all in a year." Y el resto de la película es el Sir Gawain just tackling that idea. It's like, if he's going to return the blow, I'm probably gonna die. Yeah. Am I okay with that? Yeah. Con muchos temas de vale la pena arriesgar tu vida por honrar una promesa, por mantener ese honor. What does it mean to be a good man, a good knight? And yeah, I think I'm a big fan of fantasy, old stories, Arthurian lore. So nada más con ver un honest to God adaptation de una de esta historia, not un compendio de todas las historias de Arthur like a lot of movies try to do, like Excalibur did. Basically, it's like his whole biography. No, it's this one story from the mythos. Yeah, very loosely adapted too, which is fascinating. Yeah.
that had me intrigued. So cuando la vi, so lo estaba viendo con esa idea, and then I noticed from that opening moment that it just shows the titular Gawain sitting in a throne, and then his head turns on fire as creepy narration happens, and I'm like, okay, it's gonna be one of these movies. Let's buckle up. Yeah. The movie es bien lenta, Yeah. very atmospheric. Eso es lo más que me gusta de esta película. La atmósfera de esta película. Yo sentía el frío en mis huesos nada más con ver esta película. Mind you, a mí no me da frío fácil. Y ya yo sentía como que se me un chocolate caliente o una sopa mientras veía esta película. It is really good en ese aspecto. No es una película. It's not a movie for everybody. No, porque la película es bien lenta, bien atmosférica. Tú ves tipos caminando, viendo montañas, viendo gigantes, viendo esto, lo otro. There's this one shot. Wow. Yeah, there's this one shot que es el más que yo he visto discutido when I looked up analyses of this movie. Y es cuando a mitad, like, just starting his journey, él se encuentra con un muchacho en un campo de batalla, un aftermath. Yeah. Y ese muchacho le cuenta la historia. Pues yo tengo 2 hermanos por aquí muertos y no los he encontrado. Pero si quieres ir a la Capilla Verde, es por ahí. And this is one of hay un análisis that he had like 5 tests, and this was his test of generosity. Yes. Y el único que le dan al principio no le iba a pagar nada por la información, y después lo que le dio fue una moneda, una simple moneda. So él se va al monte y ese mismo muchacho y 2 de sus cómplices lo asaltan, lo amarran, and so there's just this shot of him lying on the forest floor, and the camera starts doing a 360 turnaround. Yep. Very interesting. This is gonna be a make it or break it moment for a lot of people. Even I, who overall like that moment, I can agree that it could have gone like 10% faster. Okay, fair enough. Okay. Pero que es curioso como tú ves el bosque todo verde. Yeah. Y entonces antes de tú ver, tú escuchas las moscas y tú ves like decay, árboles muertos, cadáveres de animales. And it's like this idea, and then it goes around y tú ves el esqueleto de Gawain que for a moment I kind of make me chuckle. It looked like something out of Monty Python. Yeah. Con un poquito de eso. Sí. But then like the camera goes back the other way and it's back to him and he's alive. Y busca como liberarse. And it's like, this is weird. What exactly is he trying to say with this stuff? And why am I not bothered by how slow it's going? That's good. Because, like you said, it's a make it or break it. It's a cup of tea, you know? Sí. No, pero es que es verdad, él dice eso porque cuando yo he escuchado a otra gente que la ha visto, esa es la escena que people just generally are like, you know, I like the movie, pero esta escena, or I love the movie because of this scene. So that is the scene, that is the moment que la película is going to test you. It's not the 3-minute scene donde él está en el caballito caminando tranquilamente y los nenes cogiendo la parte de atrás. That's not the scene. No. La escena que it's going to make it or break it for everybody es cuando hacen 360 y tú vas a either aguantarte lo que está pasando, tú vas a decir, this is the most absurd piece of shit I've ever seen. Y es verdad, porque yo tengo panas que literalmente ven esa escena y ven la película y me dicen, chubar, eso fue una mierda película, yo pensé que esto iba a ser como Lord of the Rings y no fue Lord of the Rings. No, if you know anything about Arthurian Lord, para esta leyenda en particular, there's not a lot of action in it. Oh yeah. So, y nada más con esos opening minutes, I was like, oh yeah, this movie's gonna go more heavy on the atmosphere. Yeah. No sé por qué, pero yo como que había visto en el advertisement that some people try to describe it as a horror movie. Tiene horror elements, I guess. Yeah, pero that's about as much as you can get. Yeah. Sí, es como psicológico. Sí. It is definitely the type of movie que yo vería durante esta época, lo que es octubre y noviembre y diciembre. Yeah. Because it just has that feel to it. Sí. But not like the warm and fuzzy cold como Home Alone or whatever. Entonces, no. This is this cold will fucking kill you kind of vibe. Yeah. I loved it. Yo en la pandemia no he visto ninguna película. Yo cuando vi que anunciaron esto y que fue para las salas comerciales del cine, yo dije, okay, this is the first movie I'm gonna see, full.
Eso fue en julio que salió. Fui para allá, fui un lunes sabiendo fully well that I was gonna go to an empty theater. Y efectivamente, I was basically there. There was just two guys on the back, and I was in the front, enjoying the shit out of the Green Knight. Era una película que llevo esperando por demasiado tiempo, porque la pandemia atrasó esta película con cojones. Y más antes que eso, I followed David Laurel en Instagram. So yo veía las stories de cuando él estaba filmando en these dusky, moody forest por la noche, qué sé yo qué. So yo estaba pompeado for years de esta película. Where was this movie filmed? That is a great question. I am not entirely sure, pero se puede googlear. Sé que de estas películas que were funded por A24, porque A24 usualmente distribuyen, they don't particularly fund movies, pero este fue el mismo director que hizo Ghost Story, y ustedes saben que Ghost Story fue un exitazo en cuestión de la taquilla por el mero hecho que la película fue hecha con un budget de $100,000. So any profits that this movie does de Ghost Story, pues fue un exitazo. So A24 vio algo especial en David Lowery como director, y David Lowery es un excelentísimo director moderno. So le dieron el break para hacer algo como The Green Knight, que está bien out there en cuestión del library of films que tiene A24. So yo vi esta película y a mí me fascinó por completo. It's, como Luis dice, it's definitely my cup of tea. This is the type of atmosphere, the type of slow burn that I like. I like the type of film donde mientras menos diálogo y más exposición visual tú tengas, mucho mejor para mí. I like my visual metaphors. I like my different themes, maybe not fully explored, pero they're laid out there for you to like be pondering about them. Lo mejor de esta película es que es una película que yo estuve una semana después pensando en ella. Siga pensando en escena, siga pensando en why the characters behaved the way they were. Porque Alicia Vikander plays two characters in the movie. Why does he goes through estos quests? What is the meaning of the ending of the movie? Que we'll get there soon. Oh, God. Oh, the ending is so freaking powerful. O sea, los visuales, the idea of el trailer te lo chotea. There's like these giants. What do they mean in terms of the story of Sir Gawain? Do they mean esta cuestión de que he's just a small speckle in this grandiose world y que lo que le está haciendo es totalmente indiferente in the grand scheme of everything? Doesn't mean que, you know, he needs to rise to the occasion. Hay tanto que tú le puedes sacar a esta película que quizás para mucha gente, because maybe there's not an emotional attachment to it, there might be a disconnect. Yo sí empaticé con el personaje, yo estaba completamente full en su jornada. But I do understand and critique, por ejemplo, as much as I love this movie, que yo puedo entender que mucha gente se fue el viaje de que, mira, it's visually interesting, la historia está cool, pero there's no attachment for me for this character. Porque the character almost, he barely feels as a character, he feels more like a bunch of themes being explored a través del personaje. And a lot of these characters aren't necessarily characters, there are more themes being explored in the movie, como pasa con the Tree of Life. Brad Pitt in the Tree of Life is not really a character fully fledged, es la metáfora, el simbolismo de naturaleza, mientras que Jessica Chastain is nurture, and it's nature versus nurture fighting for the soul of the young boy, que es Sean Penn. They act as metaphors, they're not fully fledged characters. So in The Green Knight pasa más o menos lo mismo, donde los personajes eran fully fledged, con la excepción de maybe Sir Gawain, they're more, como te dije, simbolismo de lo que quiere tratar la historia de tocar. It's beautiful. It's a beautiful film. It's impressive que con 10 o 15 millones que la película costó, que no costó mucho. Filmed in Ireland, I just looked it up. There we go, perfecto. Los visuales están espectaculares. Los CGI, con maybe the exception of the Fox, que algunas escenas son un poquito wonky, pero lo que es el Green Knight, el production design y el costume design de Green Knight, increíble. Every time the Green Knight was on screen, I was in trance. Awesome. Because everything from just his stature, the sound design in this movie is incredible. It's incredible. The sounds of every movement he makes, there's like creaking wood. Wow. Voz de él, mano. Esa voz hostiosa que tiene. It's like, oh my God, I want to look up an audiobook that this actor narrates in this voice. Sí. It is so good. It's so good. Los temas que toca, todo lo que toca, la cinematografía espectacular, la edición. Y noto que I think the Green Knight is just a guy in makeup and like prosthetics and stuff. Sí, eso mismo. No, it's real, no es CGI. No es CGI. Yeah, and that's refreshing to see. Oh, yes. Ahí sí le metieron chavos a eso para que se viera authentic as possible. And the lighting as well. The lighting is spectacular. El juego de luz en esta película es fantástico. Luis, what do you think about the movie? Sí, la película fue una muy poca película como
Blade Runner, que es todo, tú sabes, old show, bueno, ustedes a mí me como que me fascinó. Creo que es una película bien importante, por lo menos para mí, de la manera en como yo veo la película, porque esta película es abierta a interpretación, es una película sobre ver a más de naturaleza en cómo nosotros los seres humanos dañamos más de naturaleza y eventualmente viene a pelearnos para como nosotros eventualmente en el futuro, posiblemente no nuestra generación, pero la próxima generación sufrimos por los daños que le hacemos a la madre naturaleza. Por eso que me sorprendió tanto que esto ha pasado en un poema de la Edad Media. Es como que desde ese tanto la gente de la Edad Media estaba consciente, they were aware sobre el daño en la sociedad estaba haciendo la manera de ocultándole árboles y hija. Por eso a mí me chocó mucho, ¿verdad? Que en el primer duel, cuando viene el banquete, el Green Knight no hace nada en esa. Porque no hace nada, porque deja que el protagonista le corte la cabeza en Amblay. Bueno, es que así es mala naturaleza, no hace nada y eventualmente nosotros somos los que cortamos los árboles, las plantas, desenterramos la tierra de Strike. Bien interesante. Yeah. No, Okay. it's very clever too. Yeah, it makes sense. Es consono. Definitely. Eso the why the knight was there because vemos que fue la mamá de Gawain who summoned him. Yes. So the reason why she summoned him is like one of those things that is open to interpretation. Yeah. In the original legend, Morgan, it was really stupid. It was very cartoony. Morgan summoned the knight in the original legend, hoping that the whole scene would be so frightening that it would give Queen Guinevere a heart attack because she had a hate boner towards Arthur and Guinevere. Okay. It's like, okay, that's interesting. Oh. Well, gee, I can't imagine why they didn't put that in the adaptation. Me gusta el approach. Yo la interpretación que quiero sacar de eso fue que Gawain tenía este compulsive need to prove himself. And it wasn't a true, like, él siempre tenía esta percepción de que lo que ser un knight, lo que tener honor, era lo que las historias que se contaban. Pero él quería como decirlo así el fichureo. Él quería la pauta, but he didn't want to go through it. Y él quería the easy way out, por decirlo así. Entonces, he sees this to be able to, porque Sir Arthur le dice, so you don't have stories to tell? Como que tú tienes nada para contar, like you need to find stories so you can tell. Y entonces esta cosa de tener un legado para tú dejar en tu vida. So cuando Sir Gawain se le presenta la oportunidad, él es el primero, very eager, very young, very stupid, se tira la maroma para eso. Entonces yo siento que siempre, la interpretación mía, siempre fue que la madre impulsó este evento para que Sir Gawain would be thrusted into this adventure, para que entonces él decida what he's going to take out of this. Sí, like a life lesson from the mother. Yeah, también as we see him at the beginning of the movie, él no va para la iglesia. Yeah. Hasta la mamá está, cuando él dice, where were you? I was in mass. Tú, en misa. So, like, él no va para misa en una época que eso era como una de las cosas más importantes. Él se pasaba su tiempo en puteros y bebiendo. So, hay una interpretación que he visto, mucho análisis dice que ella summoned the Green Knight como para darle a él a test of character. También. Como para darle ese push de que, mira, you need to get your shit together, have this adventure, que te va a that you're going to learn from this experience. Exacto. Yeah. Bien interesante. Like, and every little adventure is like a test of character. Ya hablamos de the thing with the guy in the battlefield who ends up robbing him. That was a lack of generosity. Él entra a una casa, like, buscando refugio, y ahí la ama de la casa le dice, perdí mi cabeza y está en el lago, even though you still see her head. So the only conclusion we can come to is like, oh, so she's a ghost. Exacto. And he even says, so are you a ghost? And she's like, doesn't matter. Exacto. And he goes, what am I gonna get in return? Why would you ask me that? Exacto. Why would you ask me that? Okay, like, you're a knight. You're not supposed to do the right thing to get something in return. You do the right thing because it's just the right thing to do. Yeah. That's why I love. That's one of the lessons I took to her. That's why I love the Arthurian mythos so much. Pero es interesante porque acuérdate que también he could have just not done it, and he could have just lied about it. Porque también en esos tiempos there was no
proof that I went to the green. There's no proof. You did this out of your own sheer will. So también está este elemento donde quizás muchos de estos knights contaban estas historias fantasiosas que habían hecho porque tan absurdistas que, pues, you know, there's no way to verify this, so you just believe them. Entonces, where do you draw this line of like, I need to prove myself, so I need to go through this journey, or I could just choose to lie about it? So, era bien cool que Dev Patel always chose to be like, sí, yo voy a hacer esta aventura, y tú lo veas súper pompeado con el caballito y toda la mierda, until he's being tested, and then he's like, maybe I should just fucking quit. Like, I can quit at any time, pero he keeps persevering hasta que el final, que fue cabrón, porque ese final está hijo de puta. It's such a great, phenomenal ending of that movie. Que se sedimenta todos esos temas into like one beautiful montage, and then the final shot of the movie también. Está fenomenal. Yeah. Well, before we get there, like he has another test. Eventualmente llega a este castillo donde el Lord le da la bienvenida with open arms. He's like, we've heard of you, Sir Gawain. You fought the Green Knight, and you're gonna meet him again. Yeah. La capilla es cerca de mi castillo. Puedes quedarte aquí descansando. Yo voy a cazar para conseguirnos comida, and I'll make a game. Anything I hunt is yours. Anything you get here in the house is you give to me. Exacto. Entonces, el original legend era que la esposa quería acostarse con él, pero obviamente he's a knight, he's like no, so ella lo que le daba era un beso, so él le devolvía el beso al Lord. Exacto. But in this one, obviously, it's more of a test of his character. Yep. So we have this really weird. It was perfect. Yeah. That shit was a beautiful visual metaphor. Symbolic moment of her having like a green sash. That's like a magic sash. If you wear it, you won't die. Do you want it? And eventually he gives it and says, yes, I want it. And he picks it up and it's covered in his jizz. That was the one moment that I'm like, this is going to be, for those looking to like poke fun of this movie, this is going to be the easiest. Oh, yeah. And I've seen memes. I've seen the memes already. Ya están los memes. Oh, yeah, todos los memes. Yeah. Obvio. Oh, yeah. It's just like a sash covered in jizz. I was like, okay. Yep, symbolic. It works. Oh, like, it works. I'm not gonna fault it, but a la misma vez, like my little immature, there's a little part of my lizard brain. Of course. The idea de cómo el sash representa manhood, masculinity, insecurity, todo eso involved in just a cum-stained sash is phenomenal. Oh, man, that's amazing. I love the idea de que Alicia Vikander plays the queen and the whore, por decirlo así. I love that. That shit was amazing. Cuando yo la vi a primera vez, yo decía, wait, es la misma diva. Like, this is adrede, porque esto es súper adrede. Yeah. And what do you guys think that meant? Porque tú le puedes sacar tanto a eso. I honestly don't know. It could mean something as simple as just that he has a type. Yeah. Pero también... I honestly don't know what to make of it, porque there's his friend, his girlfriend, que she's an escort. Yeah. And she says, "Oh, would you make me your lady?" Or as she says it in her awesome accent, "Would you make me your lady?" I love it. And he's like, "Yeah, babe, I'll make you my lady." But then, in a vision he gets in the ending, which we'll talk about. Yeah. We know that he would have no intention. As of this point of the story, he has no intention of keeping that promise. Mm-hmm. So maybe it's like esta dama del castillo is like his ideal of a woman, like su mujer ideal, quizá. Yeah. Thus making her the ultimate temptation. Mm-hmm. It could represent como que él claramente si fuera la misma mujer, pero con cierta realeza y cierto renombre, él se tira de pecho versus I don't want to be como pasa lo último in the vision. I wouldn't want to be associated with the common folk. Porque I need to maintain a certain like type of aesthetic, a certain type of like como que hoity-toity, porque pues soy un knight, soy un rey or whatever, soy un knight. I need to have certain prestige with the people I'm involved with. So puede ser, es que te puedes sacar tanto, es que es curiosa la decisión, bien curiosa. This whole movie is full of moments like that. Como mencionaste lo de la escena de los gigantes. Yeah. Hay una escena que él y his little fox friend se encuentran these giants que for a second I thought like, did we step into Attack on Titan for a second? Yeah. Because they look a lot like the Titans from that anime. Sí, exacto, eso es lo último que yo pensé. Sí. Y él le pide a uno, hey, can I ride on your shoulder to get across this valley? Yeah.
Entonces, then the fox howls, all the giants howl with the fox, and they just walk away. Mm-hmm. Y es como que, what was the, hay unos que interpretan que foxes in old Celtic folklore were like guiding spirits. Mm-hmm. So, conseguir pon de estos gigantes would have been the easy way. Exacto. And the fox was like, no, we gotta walk, we gotta hoof it. Exacto. That's one interpretation I saw, but it's one of those movies que de verdad leads a lot to it. And then Gawain has this little panic with the lady, and he's like, okay, I'm out of here. Mm-hmm. And he runs into the Lord, and the Lord sospechando, siguiendo. Apparently, el Lord también leyó the original story because él está esperando. Okay, well, she obviously kissed you or something, so I'll take the kiss. And he kisses Gawain, and Gawain has this moment that I can only describe as bi panic. Yeah. Porque like I just got super turned on by your wife, and this kiss you gave me is giving me all these weird feelings. I gotta get the fuck out of here. I mean, it's Joel Edgerton. I get it. I mean, the guy was charming. I'll give him that. I know. What is it? And Gawain is not bad looking either. Yeah. ¿Sabes que parte de la promoción? This is very funny. Parte de la promoción de The Green Knight, and I kid you not, había muchos posters y muchas fotos de Dev Patel like shirtless. That was part of the actual promotion. Y lo estaban vendiendo como thirst straps de Sir Gawain. So ridiculous. But I was like, this shit is actually, it's working. It's actually working. I mean, Dev Patel's a handsome dude. Yeah, por eso. It was actually kind of clever. Me gustó eso. I mean, easy. Hollywood has been getting away with doing that with their female actresses. Oh yeah, sure. Why la tortilla? Why not? Yeah. I don't see why not do it with male actors so long as they're willing. Yeah, of course. The face that. Ahí me trepía mucho el Fox para la gente que ha visto Antichrist. Fue Antichrist, yeah. The whole chaos reigns. Yo decía, obligado, David Lowery loves the shit out of Lars von Trier. Like, yo estaba esperando que Fox dijera chaos reigns. I know it wouldn't have made any sense, and probably we would have gotten it, but I was like, I just feel that this man en algún momento en edición, él miró el CG artist y le dijo, can you make that little fox say chaos reigns? Y quizás lo animaron, and they just have it for the memes. Y probably está stuck in a hard drive somewhere donde it's a little fox, I say chaos reigns. Yeah, speaking of the fox, it's really cool how the fox, básicamente, the fox basically places one of the main theses of the movie at the end, cuando llega el bote que lo va a llevar a the Green Chapel. He's like, come on, you don't have to do this, you know. You can just lie about it. You can just like, is it really worth risking your life for what? For clout? Exactly. For glory? Mm-hmm. Come on, man. You know, you're smarter than this. Yeah. Which I loved. Yeah. And then there's the other like main theme, like cuando the lady of the castle asks, why is the Green Knight green? Mm-hmm. Which is something you don't really think about. It's like, well, I guess he's just like a forest spirit or something. It's like, yeah, why is the Green Knight green? Yeah. And tema de que the green is everything. Mm-hmm. The green it's life, it's death. Mm-hmm. It's the life in the trees. It's the moss that covers the grave. Mm-hmm. It's the color of the rust that'll overtake your sword and armor. Exacto. Like, and I was like, oh, that is a very interesting way to put of thematically bringing the color green. Exacto. It's all encompassing. The whole element del green sash, and the element of being a protective like barrier, por decirlo así. And the Green Knight, and some could say that the Green Knight representa eso, la mortalidad. It's a story about facing your mortality and how you meet it, which coming to the ending, that glorious ending. So good. Much like in the original story, Gawain flinches the first couple of times cuando le toca al fin al knight to take his swing at him. And then imagine my surprise, someone who's familiar with these legends, when I see him actually run away. I'm like, oh, that didn't happen in the original story. Let's see where this is going. Yeah, exacto. So this guy runs away, finds his horse, who has been lost for half a movie. Yeah. Just miraculously there. Which, ya de ahí, yo dije, like, okay, something's up with this. Okay, so that was too easy. Yeah. He rides back to Camelot. He's hailed as a hero. Yes.
como él es sobrino de Rey Arturo y el Rey Arturo no tiene hijos, pues le toca a él la corona. Ujú. He and his little escort friend have a baby, and then he's like, "Cool, thanks, babe. Here's your money for your service. I'm taking the baby away." Exacto. Taking the baby away, it's Like, not yours. ooh. Yep. It's like, oof. Yeah. Like a very big oof. And then he goes to war. His son dies in the war. Yep. He makes it home only to have literal shit thrown at him, like fucking Joffrey from Game of Thrones. Yep. And then like he marries a queen. Yep. Like una princesa, like an actual. Was that supposed to be la lady of the castle, or? Yo creo que se sentía como que era the true lady of the castle, por decirlo así. Yeah. And it's like, oh, everything's fine, but my people don't like me, and I lost my firstborn in the war. Mm-hmm. And then like the enemy is knocking down the gates, and we go back to the 360. Yeah. Starts from him in the throne. Tú ves que la reina y su segundo hijo se van. Mm-hmm. Los soldados van corriendo al gate para tratar to hold it. And then we cut back to him. He takes off the sash, and his head falls off. Yep. Beautiful. And it's and it's one of those scenes, and it's like under any worse direction, it would have just been a "ask me what it means" moment. Yeah. The patented "ask me what it means" moments that lesser directors do when they try to be artsy fartsy. Sí. But I think it worked. It was captivating. Sí. And then it cuts back to him kneeling before the knight, and he's like, "Oh, hold on a second," and he takes off his sash. Mm-hmm. Which although we don't see it happen, everybody has been telling him, this will make you invincible. Sí. And then the Green Knight is like, cool, good job, my young knight. The first time somebody calls him a knight. Yeah. And then he just playfully like le da con los dedos en el cuello. It's like, off with your head. And off with your head. Yes. It's black, and hace como que hace así, and then he smiles, and it cuts to black. Yeah. And it's one of those endings like, you don't know what happens. Did he go through with the axe blow? Was that little finger gesture his blow for the game? And this was like a congratulatory, like, you got what this was all about. Exacto. Yo pienso, en mi interpretación, I feel that was it. It was always a game, and it was a test. And the Green Knight saw que a pesar de todo, he was willing because, like you said, he doesn't know si ese sash actually has magical properties. He's just assuming that it does. So el mero hecho de que él se lo quita, I think the Green Knight understood that he was like, okay, so you're really willing. Es como cuando hacen esta historia en la Biblia. Cuando, por ejemplo, Abraham creo que era, iba a sacrificar a su hijo y al último segundo, como Dios sabía que iba a pasarle, ¿verdad? El ángel paró y dijo, you don't need to do this. You've already proven yourself. You're good. You don't really have to go through with this. So I always felt que era eso, que cuando le da el playful, es como que, okay. Yeah, that is basically what happens in the original story. Yeah. Like he proves like, mira, and the ultimate message in the original legend is like, look, Gawain, you've been so hard on yourself for not being what a knight should be. What you need to understand is you're a human. Exacto. You so long as you learn from your mistakes, you'll be fine. Yeah. And it's okay to be afraid. And that is okay. That is not a bad thing to do, porque ningún knight es como te lo venden. Que es como que, súper increíblemente brave, se tiraba todo. Like, they're humans, they're people. Yeah. They are fearful, they are you're sad. Yes, oh no. Yeah. The mental image. Shit. Now, I mean, come on. You're kneeling right next to this supernatural living tree bark. Yeah. Like a fucking ripped tree beard about to chop your head off with a green axe. Yeah. Claro que tú vas a estar asustado. Claro. Y él admitirlo while still embracing it. Mm-hmm. It was kind of like what made him win. Yeah. And that was nice. And that was really great. It was so refreshing seeing such an interesting interpretation of Arthurian legend. Because, man, I've been wanting a good Arthurian movie in a while. Sure. Hemos tenido uno since like Excalibur from the 80s, and even that movie I have my issues with. I love the todo el elemento técnico. I love el elemento de experimentación, porque I do believe que, and I think David Lowery said in an interview, because of the pandemic, he kind of went a little bit back to the drawing board
and he edited more la película para que se sintiera un poquito más experimental. I think que originalmente era un poquito más streamlined en cuestión de cómo se construía la historia, pero ya que él tuvo más tiempo, he decided to play more with the visual and the editing. Y creo que se nota un poquito al principio, y a través de la película se nota que hay elementos un poquito como que jarring editing choices, the idea with the fonts, como si fueran chapter breaks. Yeah. También se nota que fue como un stylistic choice que probablemente vino de cuando él vino a sentarse a re-edit la película para tratar de sentirse que estás flipping through pages of a book, por decirlo así. It was a very, very aesthetic, almost like Instagram-y approach to telling the narrative. But I found it so very weirdly refreshing porque no se sintió con este aspecto clásico. Como que this is not like Lord of the Rings, donde se toma very seriously in its epic scope. Este se prestó para ser más como ambiente, más aesthetics, more contemporary in the way it's structurally telling its story. Or its narrative or its fable or whatever you want to name it. So, ese aspecto estuvo súper fenomenal. Obviamente, todo el aspecto técnico está bien logrado también. It really does feel like una de esas leyendas viejas come to life. Yes. Because a lot of the weirdness here es fácilmente like the kind of stuff you hear in an actual old legend. Yeah. Without any rhyme or reason. Mm-hmm. La idea de que la muchacha diciendo like, I need to find my head while she still has her head attached. Yeah. That is very fairy tale like. That's very fairy tale logic. Yeah. Elementos así. Of course, we have a talking fox. Yeah. That fox is the best character. And that fox, he sounds scary. I would die for that. I don't know who did the voice work, but it was perfect. Oh, sí. Yeah. Great voice. That sounds weird. The way he sounded. Sí. Yeah, I don't know, being creepy. Like, and I can see like, obviously, since animals don't usually talk, it's like it was struggling to speak the human language. Sí. It was very raspy, like his vocal cords aren't used to. It's like really weird, off-putting, and I love it. Eso, yo creo que es eso. Like, esta es una película que, like, yo puedo apreciar mayormente by its visuals and by having momentos que make you ponder. Yeah. Even if yo soy primero voy a decir, this is not for everybody. Oh yeah. You gotta be in the right mood. It's a very artsy movie. Sí. Yeah. Entre esta y A Ghost Story, ¿cuál tú crees que es más accesible para la gente? I have not seen Ghost Story. Ah, ya haven't seen it. Ok, pero Luis, ¿tú viste la dos? Me neither. ¿No has visto Ghost Story? Pecado de todos ustedes. Esta es la próxima película que tenés que buscar en the docket. I really love A Ghost Story, por eso es que digo. Honestamente, casi todo lo que ha hecho David Lowery, I wholeheartedly love. Porque él es un tipo de cineasta que él te puede hacer película indie, artsy, fartsy, como lo que es Green Knight, lo que es Ghost Story cuando la vean. Y después he could just flip around and do Pete's Dragon and Peter Pan and Wendy. ¿Me entiendes? He could just on a whim irse para el otro lado de la moneda. So it's very interesting como este director has been able to juggle both aspects en su filmografía. Es como usted dice, it's a little artsy fartsy. Yo tengo amistades que usualmente no tienden a ver estas películas, le dieron un chance porque el trailer se los vendió. And they seem to generally like it. Even if they found it slow or como que they didn't empathize with the characters, habían elementos que they could not deny que estaban bien logrados. Yeah, there's just something about the atmosphere. It just kind of sucks you in. Yeah. Exacto. Even if you're like, I hate slow burns, you're like, you still got something nice. You got a nice visual treat out of it. At the very least. I mean, the movie opens really strongly. Oh, like esa escena when I will say the Dark Knight. Oh, yeah, now I just have this image of Christian Bale like, would anybody like to play a game? Yeah. The visual of his face burning, su cara completa burning, y la cuestión I learned this from a clown. I'm gonna make this pencil disappear. This whole esa escena of the Green Knight just walking in and how that whole sequence is just like fuck yeah. Yeah. But any person I would introduce Arthurian lore to, I would show them that scene. Because it's like it's just so good. I appreciate que no se fue tan fiel al poema. Claro, el poema no tiene mucho, porque el poema es cortito. No tiene. Pero I like que he was willing to experiment a lot with the legend. Porque, pues quizá gente que no ha leído el poema, yo lo leí pues, en bachillerato, pero gente que quizá no sepa el poema or anything, you're gonna take this for face value. Pero it's so well told that you feel like it was brought from the poem.
like, se siente consono, no se siente como, por ejemplo, da ejemplo, pero por ejemplo, cuando tuve Game of Thrones, el último season, que no se siente que fue hecho, no fue una adaptación de algún libro, que fue los creadores más o menos having a general idea of where it's going to go, y se siente más que it's they're doing, but it doesn't feel inherently George R.R. Martin. And then them like swerving because they were pissy that people were kind of got a sense of where they were headed. Exacto, mundo. Not realizing that it doesn't matter if it's not surprising. What matters is that it's well executed. Exacto. And it makes sense. Exacto. You know? And that it makes sense, yeah. Por eso mismo The Green Knight, que muchas de las secuencias de la película are not in any poem. There's nothing de esto. Esto es pura invención del tipo, but it makes sense. Se siente que esto es parte de lo que Gawain went through to get to The Green Knight. It's just very fitting. And it adds to it too. It's really good. Again, it tests you porque, again, una toma de Dev Patel de 3 minutos de un caballo seems completely unnecessary. Like, any editor in the world would be like, cabrón, corta esa 30 segundos. There's literally no need. Pero también es una cuestión donde tú tienes que, there's sometimes where you have to, as a director, put your foot down and be like, look, this is the way I want to tell it. And I will test my audience with this. Quizás no todo el mundo le guste. Probablemente no mucha gente le guste. Esta película no hizo un fracatán de chavo. Hizo chavo, pero no hizo un fracatán de chavo. And, you know, people will like it or dislike it, but it's my choice. There is a reason why, beyond the obvious, why I want this shot to last 3 minutes. There's a reason for this. I want to set the tone. I want to set the character. Quiero enseñarte cómo he begins his journey versus how he ends his journey. Millones de formas, justificaciones de por qué hace lo que hace. Pero I think I was brave to do it. Yeah, he starts the journey a total asshole. The kids are chasing after him, calling to him para que lo atiendan, and he's just ignoring these kids. Por eso es que digo que it serves a purpose. Más allá de que it's just 3 minutes of Dev Patel in a horse. Like, it has a purpose. Lo que pasa es que you need to, like, sacarle un poquito más de jugo. No estoy diciendo que la plebe no piensa, pero it's just one of those movies donde tienes que darle un poquito más de cabeza de lo que la película te va a traer, lo que la película te va a dar. You have to, like, extrapolate a little more. Which I like. I like my movies where you have to think just a little bit more. And I don't mind también películas que te las escupen todas, pero it's refreshing when you see a movie, you're like, what does that green cum stain stash means? Huh, that's interesting. What's with the old lady in the Lord's castle wearing a blindfold that says nothing? Exacto. Like this is one of those movies that you just look up all kinds of like analyses and video essays afterwards. Y uno sugirió, well, the only other person we see with a blindfold is his mom, while she's performing the summoning ritual for the Green Knight. So either this is some sort of Oedipus complex he's feeling, or it's a representation of his mom actually watching over him. Yo pensé que era Oedipus complex, ya que se estaban yendo por el viaje de masculinidad pobre y just like, you know, immaturity de parte de él, pues yo pensé lo mismo. Yo pensé Oedipus complex full. Yo en fin ese viaje. When you have a cum stain stash, you know, just go there. Just a cum stain stash. Oh god. You just go there. Now I will make it my life's mission in a D&D session to somehow end up with that situation. Yes. Just so everybody can be like, there'll be like, most of them will be like, dude, what the fuck? And there'll be that one guy in the group that's like, you saw that movie too. I know. Lee, anything you want to add? No, I think you guys said everything what I thought about the movie. Again, I recommend it to people that love artsy movie, and it's gonna test your patience a lot. Pues yo pues cuando vi que estaba, porque está en especial, creo que todavía, I bought the shit out of it because I needed to have that stupid movie in my collection. Costó 10 pesos, so no fue, creo que fue un poquito antes de Black Friday. It might still be a 10 pesos, so if you're really into it, it's the 4K version with Blu-ray and digital por 10 pesos. So eso fue un freaking ofertón que yo conseguí esto. I don't even have a 4K player, pero literalmente, just because it was so cheap, yo dije, I need to have this movie in my collection. Because hasta los otros días, it was my favorite movie del año. Ahora mismo I got trumped by another movie, que pues, we can have that conversation después, pero... But real quick, which is it? Oh, okay. It's a movie called The Humans. Salió en Showtime. It's the A24. It got dumped in Showtime, which I think it's a sin of nature that it got dumped there. Pero es una película, es una familia. Sale Steven Yeun, sale hasta Amy Schumer, sale un montón de actores bastante famosos. And it's all about a Thanksgiving dinner in this
very small, cluttered New York apartments. Y es como, pues, hablando de problemas interpersonales, which on its face value, you've probably heard of it before because it's like, oh, it's a Thanksgiving movie. Of course, I've heard of this. I think I saw the trailer. Sí, que todo es como que espacio bien cerrado y la cámara está bien lejos de los personajes. And they're always having like these little moments y que sí o qué. And I think the song is playing is Autumn in New York. Autumn in New York. Du, 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 du. So como que es el trailer, así empieza. Great movie. I think it's my favorite movie of the year. Tengo que ver un par de cositas todavía que me faltan. But for now, it contends for my favorite movie of the year fácilmente. Like, I truly feel, and this is no joke, I think it's destined to be an Americana classic. Cuando digo Americana, you know what I mean. Es una película que is very intrinsically about American values and American culture. Como que bien gringo. Es bien gringo, pero se siente, tiene ese timelessness about it. Cuando tú la ves, tú dices, this is white people problems, but it's like the ultimate movie about white people problems. You know what I mean? Y se siente bien chévere. Es pasado en un play, so también tiene ese elemento that it feels very theatrical, but in a good way. Eso estaba viendo, like I just googled it, and like there are some pictures of it where it's like on a stage production, another, but it's very minimalistic even in the film. Sí, no, es bien beautiful. I vaguely remember seeing the trailer. Yeah, they have money problems, right? Exacto, es parte de money. There's a lot of themes que toca la película. Depression, money problems, un montón. Yeah, that's why they're like their chairs and tables are those cheap plastic ones. Exactamente, sí. No, lo mejor que la película tiene es que they could have gone the easy route y simplemente hacerlo como el play, pero jugó con el espacio. Like, la escenografía son frames within frames, porque la cámara está bien detached, entonces tiene marcos de puerta, juega con el espacio del apartamento. El apartamento es un personaje in the film. Very 12 Angry Men of them. Exactamente, se fue con ese viaje, and I think it was perfectly executed. Una película que honestamente, like, if you want to see un microcosm of American families, boom, esa es, full. Again, it goes with the white privilege thing, whatever, pero está súper chévere cuando se toca esos temas. So yeah, right now, it's my favorite movie of the year. Me falta ver un par de películas como The Tram, hay otra que se llama Drive My Car, que es una japonesa. Y hay otra más que se llama The Worst Person in the World, que creo que es australiana. Son para las películas que tengo que chequear. Tengo que ver si las consigo. Pero esas son hasta ahora, esa es mi favorita. Entonces, para mí, en segundo lugar está Green Knight for sure. Pero ya, está súper cool, de verdad. Yeah. Do you guys have a favorite movie right now, hasta ahora? Bueno, not just because it was like the most recent, but I just love how the story developed in the cast of Belfast. Okay. Other contenders out there, I'm gonna mention at least two. The French movie Titan, which is one of my favorite, nowadays director, Julian Depardieu, a female director who did Raw, which that was my favorite horror movie. I think that was in 2016. Sí. And Titan, it blew my mind completely. I even have the poster here on the wall. That's how much I loved it. It won the Cannes for best film, and I hope it wins the Oscar for best foreign film. Another foreign film which I love is I'm Your Man. It's a German film about this woman, testing out an android, and it's how we see, basically how we see relationships more in depth. And it's sort of like a German version of the movie Her. I don't know if you guys have seen the movie Her. Yeah. This is sort of like a different version of Her, but still the guy then is the woman's point of view. Okay, it's cool. Yeah. Titan, did you know what Titan was about before you saw it, o te fuiste sin saber? Me fui sin saber. I knew it was the director of Raw. Sí, but that's about it. But you didn't know about the, because I don't want to spoil it for Jose, because Jose, if you should see the movie and don't read on it. A los 20 minutos. What's the title? Se llama Titan, como de titanium, Titan. So, entonces, because a los 20 minutos, your mind is going to be blown. Yeah, I'm right. Is it on any streaming service? It's on VOD, but you can find it elsewhere if you don't, Pero Titan definitivamente, it's not my favorite movie. Yo le encontré un poquito de algunos flaws, pero los temas que toca, it's very impactful. Eso sí, te puedo decir dos cosas de esta película. A los 20 minutos, you're going to see something you've probably never seen before in your freaking life. Y lo segundo va a pasar es que you don't know how this movie is going to end. You do know sort of how it's going to end,
pero you don't know how it's going to develop, es la palabra correcta. Porque llega un punto en la película que you're like, what the hell is this movie about? Pero yo estaba a los 45 minutos diciendo, what are you trying to tell me, movie? Y después a la hora se sedimenta el tema o los temas y ahí tú dices, now I get it. Now I see why this movie won the Palme d'Or. Now I understand por qué está el halago que tiene la película. Porque la forma que toca los temas, even though it's in a way that it's very out there en cuestión de cómo cuenta su narrativa, once se sedimenta lo que quiere contar, ahí tú dices, I get it. Same thing here. Titan? Sí. ¿Se llama Titan? Titane. Titane, exacto, Titane. Tela por ahí, cuando te compre quesito, si no te verla. It's don't look anything, just vete blanco, tírate de pecho. Watch, we don't know what the hell it's about. Sí, no, ni busques trailer, no busques nada, aunque el trailer te esconde bien la premisa, pero still, no ni el trailer vea. Just go, because you're gonna be like, what the hell? Yeah. As for my favorite thing for 2021, favorite movie, does Bo Burnham's Inside count? Yes, I've been arguing with friends about this because we debated if it's a movie or a performance piece. Está complicado because it really sometimes feels like you're watching a movie, you know, a movie develop, a character is being explored here. So I mean, it's recorded. It's not just something you go to a stage to watch or anything. I understand. Yeah. So I guess you could get. There's a good argument to just call it a film. Sí, I know. It's definitely the best comedy album I've seen in like the past 5 to 10 years, easily. So I can argue that for sure. Sí, I like me some comedy music, but there's no good comedy like the kind that makes you go into existential dread. Yeah. Está bien bueno, me gusta mucho la estética que tenía la de Bo Burnham, me gusta mucho el juego de iluminación con cosas tan simples, dude. Just, my God. Y el juego es que a mí me encanta Eighth Grade, que es la película que le hizo como tal. Y yo siempre quise ver que iba a ser un follow-up de él. Claro, esto no es un follow-up per se, ¿me entiendes? Casi just him en la pandemia. But se nota que el tipo tiene un estilo. Y tiene temas que él quiere tocar y sabe cómo contarlo de una forma que se siente refrescante. Because he could have just been, como tú dices, él cantando su cancioncita y se acabó, pero the way he kind of constructs a narrative and the way he kind of situates himself como un placeholder para la audiencia, las inseguridades y ansiedades que tuvieron en la pandemia y cómo eso se siente tan real en ese video. So good. And the songs are certified bangers. Oh, Welcome to the Internet is going down as a classic. Oh yeah, definitivamente. Pero the one I always go back to es la última de Goodbye. Sí. Because that is like where it gets at its most existential. Sí. At the end, it's like, oh fuck. Yeah. Yeah. Oh it's really shit, good. You're really joking at a time like this. Like, oh no. Yeah. Y yo soy así, that line particularly hits me hard because I'm the type of guy who drops a joke to alleviate tension, and I kind of like dark humor, but hay momento que even I have to go like, should I drop this joke? Yeah. Because contrary to popular belief, a good comedian knows when not to make the joke. Of course. Yeah. Pero yeah, I would argue there could be an interesting debate of whether you consider Bo Burnham's film a movie or a performance piece, or where the line is blurred in between them. So call it what you will. I fucking love it. Oh, sí, sí, it's really good, definitivamente. So yeah. Bueno, mi gente, creo que ya llegamos al final del episodio de Cine Nerds. Mi nombre es Luis Andrés Vázquez Fernández. Me pueden seguir bajo Instagram, Luis Andrés Potter o simplemente Luis Andrés Vázquez. Pueden buscar mi libro Amor en tiempos de pandemia bajo el seudónimo Roger Smith en las librerías Booksmart o en Amazon versión digital o física. Alejandro, ¿dónde podemos encontrar? Pues mira, puedes conseguir aquí con ustedes en Cine Nerds twice a month, hopefully. Lo que pasa es que ha sido un poquito difícil in these last few months por, holidays and, people working, people have lives. It's complicated sometimes, pero we'll get back there. También puedes conseguir en After School Club, también en Cine Richport. Me puedes conseguir en Cine Más Podcast, donde está un poquito más activo en Instagram, making reviews. I have a Twitter. I have the Facebook page. Tengo el YouTube, que lo estoy montando ahora mismo, so ahí va a estar todos mis podcasts, mis reseñas va a estar en Instagram y en Twitter. I'll be doing more reviews ahora, because, I've been working my way up there en cuestión de film criticism, so estoy metiendo más duro a eso. So you can find me there.
También puedes conseguir en The Movie Guy, donde hablo también de lo que vimos los fines de semana, las películas grandes del fin de semana también, temas especiales. También puedes conseguir con John en Subtitles Required, donde hablamos de cine foreign cinema. Este mes que va a acabarse, hablamos de Roma, y el mes que viene vamos a hablar de la película Your Name, el anime ese, que up to pandemia es la película más taquillera animada ever, hasta que got trumped by Demon Slayer. Pero yeah, you can find me in all those places. On the one hand, I'm happy because I like Demon Slayer. On the other hand, it is kind of sad that like a more cinema film was outdone by something more like pop culture. Yo creo que tuvo que ver mucho porque es que vendieron esa película como el Season 2 y yo fui uno de los pendejos que caí. Kinda, yeah. I mean, it kind of was. Pero es que it kind of isn't, porque después del anime, los primeros 7 episodios son la película de nuevo. So that it just defeated the purpose. Yes. They're pulling a Dragon Ball Super? Yes, they did the same thing. Por eso me encojoné tanto. Yo vi la película, estaba tan cool, emocionado por el season, cuando veo, los primeros 7 episodios es el retelling of the movie again. Dale, okay. That's so stupid. It really pissed me off. So it's... Yeah. I mean, it's not going to be as badly animated as those first two course. seasons of Super, but yeah, but still, it's a bait and switch, and I didn't like that. No me gustó. Yeah. As for me, I don't do anything besides this podcast. When this is over, I'm going to go on my own journey to meet a night in the woods. What exactly the game will be, I'm still not clear. He said something about the stuff. I don't know what he means by the stuff. I'm just taking chips. Yeah. And drinks. Hopefully that he'll be cool with that. Yeah. You can hang out, have a good time. Yeah. He seemed really shady, very twitchy, but you know, very twitchy. He gives me good vibes. I trust him. It's gonna be a good time. It's gonna be a good time. Yeah. Te imaginas que cuando regrese el próximo episodio is like all fucked up. It's like that was not a good time. Mistakes were made. Mistakes were made. I'm missing an eye. Oh my god. But yeah. Pues nada, mi gente, good night. Good night, everybody. Happy holidays. Yeah, have a good one. Y Lex no está. I knew it. Oh shit. I knew this was gonna happen. I knew this was gonna happen. Lex. There we go. Lex. Lex. Why? It's beautiful. We're stuck here. Oh man. Let me not make that air. Hola a todos, ¿cómo están? Exacto. Someone wrote Lex. I'm gonna write Lex too. But no, I mean, lo cool de esto es que he can probably edit this in YouTube or whatever, so it's gonna be cool. Yeah. But yeah, you can just let this run, make them doing edits to make us look more foolish. Oh yeah, I'm pretty sure te va a hacer un clip. He's just gonna clip this out. I mean, le escribió ahí, I think. He said LOL, but I don't know if it's him or if it was one of you guys. I don't know. It'll be a mystery. Maybe it was him. Maybe he's just messing with us right now. Yeah. Gracias, Lex. We missed you. We missed you. We missed you, Lex. Well, bye-bye. Bye-bye. Oh, me encanta. He's like, well, screw you guys. Screw you guys. I'm going home.